Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador por la oportunidad de un programa más, un día más acá en el set principal de Diálogo de Fe y Salvación. Y como ustedes ya se dieron cuenta, hoy es un día especial. Hoy es un día especial porque tenemos invitado especial, el cual sin lugar a dudas va a ser de gran bendición y alguien que está viviendo específicamente en carne propia lo que hemos venido hablando durante nuestra serie, el cristianismo y la misión mundial. Así que bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Hermano Eddie, ¿cómo está? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí, listos aquí en Diálogo de Fe y Salvación, como usted ya lo decía, expectantes por lo que vamos a conversar hoy con nuestro hermano invitado. La verdad es que estamos contentos y emocionados y esperamos de que usted que nos está acompañando en las distintas plataformas, si usted está a través de Radio Alternativa, a través de Radio Cultural Amigos, que se va a escuchar este programa el día martes, o si está con nosotros a través de Amigos TV también, o en la plataforma de Facebook. Bienvenido, gracias por seguirnos, gracias por seguir la programación de Diálogo de Fe y Salvación. Les invitamos a que ustedes puedan compartir esta transmisión y que asimismo puedan dejarnos sus comentarios. Hoy vamos a estar hablando un poco de todo. Vamos a hablar de misiones, vamos a hablar de denominaciones, vamos a hablar de lo que implica seguir a Jesús desde otras culturas. Así que creo que va a ser una conversación muy edificante. Así que bienvenidos todos, compartan la transmisión. Hoy estamos aquí un poquito diferente porque como que las cámaras nos tienen algo como confundidos, ¿verdad? Pero hoy con nosotros nuestro hermano Randolfo Rodríguez. Hermano Randolfo, misionero en Camboya. Y pues el Señor, en la voluntad del Señor y en sus planes estaba venir a Guatemala. Y pues creo que Dios también nos permite poder tenerlo aquí. Bienvenido, hermano Randolfo. Muchas gracias, hermano Carlos. Muchas gracias, hermano Eddie, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Recuerdo que en tiempos pasados como que hubo la intención, ¿verdad?, de poder tener un tiempo así. Pero bueno, gracias al Señor hoy estamos acá compartiendo con ustedes y con todos los hermanos que van a escucharnos, van a vernos, y ojalá que sea un tiempo de mucha edificación para todos. Amén, amén. Hemos venido hablando un poquito, hermano Randolfo y nuestros hermanos, hemos venido hablando un poquito acerca de cómo el reino de los cielos está caminando en el mundo, cómo el establecimiento del reino, cómo la predicación del evangelio, cómo el mandato de Jesús desde el principio de ir a ser discípulos va caminando. Y hemos venido analizando un poco lo que es el estado actual de la misión, dado los datos pues el año recién pasado por el movimiento Lausana. Y son datos bastante relevantes, hermano Randolfo, pero de igual forma, lo hemos dicho aquí con el pastor, también son datos un poco preocupantes para la iglesia latinoamericana. Y vamos a hablar un poquito, bueno, yo creo que tendríamos para hacer una serie con el hermano Randolfo, pero bueno, vamos a tratar la manera de ir a los puntos principales, ¿verdad? Pero antes de eso, hermano Randolfo, cuando escuchamos Camboya, tal vez mucha de nuestra audiencia probablemente sabe y conoce, pero cuando hablamos Camboya, hermano Randolfo, ¿con qué se come eso? Diría alguien, ¿verdad? Con cuchara, con tenedor. Fíjese, bueno, antes de eso pensaba en sus palabras y me hizo recordar lo que alguien dijo una vez. El movimiento de la predicación del evangelio en el mundo, en algunos países, es como un fuerte viento, ¿verdad? Es un huracán. Pero en otros países parece que es un silbo apacible, ¿verdad? Es decir, no se ve mucho. Pero gracias al Señor, porque lento o rápido, creo que el reino del Señor se extiende en la tierra, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo lo aseguró, ¿verdad?
Él dijo que él iba a establecer su reino, ¿verdad? Su iglesia, y entonces ni las puertas del infierno iban a prevalecer. Amén. Entonces, de una forma u otra, con oposición o sin oposición, el reino de Cristo crece en medio de las tinieblas, ¿verdad? Amén. Ahora, Camboya. Bueno, Camboya está en el sudeste asiático. Camboya es uno de los países del sudeste asiático, de una parte de Asia, ¿verdad? Ustedes no me dejan mentir que aquí en Latinoamérica, aquí en Guatemala, uno dice, bueno, mira a una persona de Asia, al chino, dice, es los chinos, dice, ¿verdad? Sí, pues. Pero cuando usted ya está viviendo de qué lado del mundo, fíjense ustedes que uno logra diferenciar, este es chino de verdad, o este es tailandés, o este es coreano, Sí, pues. o este es de Singapur, ¿verdad? Se logra diferenciar a la gente. Entonces Camboya está en el sudeste asiático. Camboya tiene casi 17 millones de habitantes, Sí, como pues, Guatemala, sí. ¿verdad? Ellos vienen del reino Khmer, en español, ¿verdad? Khmer es en el idioma allá. Entonces, del reino Khmer, es decir, que el grupo étnico más fuerte son los Khmer. Y en siglos pasados, pues este reino incluía Tailandia, Vietnam, Camboya y parte de Laos aún. Sí, pues. Era grande el reino. Entonces, pero por cuestiones de colonización y todo esto, entonces ya el reino Khmer está en Camboya, ¿verdad? Entonces significa que los de Tailandia son de ese reino también, pero ya hablan otro idioma. Sí, pues. Entonces el idioma Khmer, que también es la misma palabra que se usa, o en el idioma de allá uno dice Khmer. Khmer es el idioma. Khmer también es como quien dice el gentilicio de Sí, las pues, personas, sí, ¿verdad? pues. Entonces, Camboya es en español, Cambodia es en inglés y Kampuchea es en el idioma de allá. Las tres maneras de decir el mismo nombre del país, ¿verdad? Entonces, el 95% de los habitantes de Camboya son Khmer, del reino de la etnia Khmer. El 5% restante hay vietnamitas viviendo en Camboya, hay chinos también viviendo en Camboya y otros grupos como indios también, ¿verdad? De la India, ¿verdad? Entonces, se hablan varios idiomas, ¿verdad? El idioma principal es el Khmer, ¿verdad? También algunos ancianos hablan el francés porque Camboya fue colonia francesa. Exacto. Entonces, pero la influencia de Francia no fue mucho. Sí se ve en la arquitectura, ¿verdad? En Camboya, pero en el idioma no. No así, por ejemplo, en Vietnam. La escritura vietnamita sí tiene, si ustedes miran la escritura vietnamita, es diferente, ¿verdad? Sí, como que tiene nuestras letras, diríamos, o nuestro abecedario, ¿verdad? Aun cuando los sonidos son diferentes. Sí, pues. ¿Verdad? Pero sí, esas son peculiaridades allá, ¿verdad? Hermano Randolfo, cuando hablamos de Camboya, ¿ustedes específicamente están en qué área? ¿Cómo se llama el lugar? Bueno, cuando uno llega a Camboya como obrero transcultural, es interesante porque hay un proceso, ¿verdad? Y es el proceso de aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué? Bueno, si uno se las sabe todas, quizá por acá. Y a veces solo es una forma de pensar, ¿verdad? Porque uno no se las sabe todas realmente. Pero lo que trato de decir es que si uno es misionero llegando allá, por lo menos lleva una experiencia de ministerio. Pero el asunto es cuando usted llega allá, esa experiencia, nada que ver. Es un shock. Mundo nuevo, sí, es un mundo nuevo. Y un hermano llegó y dijo, yo vine, dijo, yo quiero salir a evangelizar. Váyase pues, le dije yo, váyase, vamos a ver qué tal. A ver cómo le va. No sabía el idioma, entonces, ¿qué iba a ir a hacer, va? Aunque tenga el fuego, pero no, Sí. a menos que hablen lenguas. Entonces, uno llega y entra a un proceso. ¿Cuál es el proceso? Aprender un nuevo idioma. Tienes que sentarte ahí, escuchar a un camboyano que te va a hablar en inglés, que lo habla muy diferente por el acento y todo eso. Te va a enseñar un nuevo idioma, ¿verdad? Y aunque te la sepa ministerialmente, allá tenés que entender que eres uno más. Si aquí eres un pastor reconocido, no, que salías en la tele, en la radio, allá eres uno más. Como decíamos, hasta la hace de payaso, decía hermano Nicolás, uno allá va porque se ríen de uno, Ni queriendo cuenta, no hablar ¿verdad? el idioma. Entonces, es un proceso que tarda de 2 a 3 años Sí, pues. viviendo en la capital. Entonces uno llega a vivir a la capital
para aprender el idioma, para aprender la cultura, ¿verdad? Sí, pues. Y entrar en ese proceso. Que muchas veces se hace largo, porque a veces siempre hay oposición del enemigo, ¿verdad? Así es. En mi caso, yo recuerdo que los primeros 3 meses me enfermé cuando estaba en Camboya. Caí enfermo y eso hizo que perdiera la motivación de aprender el idioma. Entonces, una estrategia del enemigo, creo yo. Y bueno, luego que uno aprende el idioma, en nuestra dinámica de ministerio o filosofía de ministerio, la idea es que uno se mueva a una provincia. Camboya tiene 23, 24 provincias. Entonces la estrategia es moverte a una provincia, ¿verdad? Para empezar a hacer ministerio. Entonces, nosotros trabajamos en la provincia que se llama Kampot. Así se llama. La provincia Sí, pues. está al sur de Camboya. Tiene casi 1 millón de habitantes. Kampot colinda con Vietnam y Tailandia, ¿verdad? Sí, pues. Está Es estado fronterizo. Ahí en Kampot hay mar, pero es el Golfo de Tailandia. Así se le llama, el Golfo de Tailandia. Entonces es una zona muy bonita, muy turística. Ahí nos tiene el Señor sirviendo ya por más de 10 años. Qué bueno, qué bendición. Hemos sido testigos de ver el desarrollo de la iglesia y creo que es una bendición. Sí. Porque si tenemos que decir algo también, y lo veníamos hablando cuando veníamos en camino para acá, hermano Randolfo, Asia es la región en el mundo que tiene más habitantes. Sí. Sí. O sea, hablemos en términos chiquimultecos. Aquí somos unos poquitos. El 60% de la población mundial está en Sí. Asia. El 60% de la población mundial está en Asia. Y vamos a hablar de un tema hoy, de tantos que pudiéramos hablar con hermano Randolfo, queridos hermanos, pero creo que no está lejos, o mejor dicho, no es menos importante que hablemos esto y cuál es el mensaje que queremos dejar, ¿verdad? Ustedes a la iglesia contemporánea, a la iglesia chiquimulteca, a la iglesia guatemalteca, a hermanos también que nos ven en Estados Unidos, hermano Randolfo, varios hermanos que nos escuchan, que nos ven, de la iglesia necesita reenfocar su misión. Exacto. O sea, necesitamos entender la necesidad, como les digo, de tanto que pudiéramos hablar con hermano Randolfo. Sí. Quiero que nos enfoquemos ahí, hermano Randolfo. Y una de las partes que podemos ver es, si quiere, comencemos tal vez con un puntito que tiene que ver un poco con el alto porcentaje de personas no alcanzadas, hermano Randolfo, en el sudeste asiático. Sí, la verdad es que estamos hablando de que en toda Asia es la parte menos alcanzada con el evangelio. Sí, pues. La zona más pobre del mundo está en Asia, Sí. ¿verdad? La más poblada en Asia, la menos alcanzada en Asia, es parte de la ventana 1040, 1040, ¿verdad? Entonces, y es interesante porque solo en Camboya, por ejemplo, por un régimen comunista que gobernó 5 años, pero en todo el país, Sí, pues. y mató casi 3 millones de camboyanos. Entonces, pueden pensar ustedes, año más o menos 75 a 79, 80. Este tipo gobernó Camboya, aisló Camboya del mundo, se llamaba Pol Pot. Sí, pues. Está en la historia. Y entonces, ¿cuál era la filosofía de él? Quería convertir Camboya en una especie de fincas. En la capital habían 2 millones de habitantes. Phnom Penh se llama la capital. Y él redujo a 10,000 habitantes. Y a todos los llevó a campos de cultivo de arroz. Camboya no tenía dinero, no había medicina, no había educación, no había nada. Aislado totalmente. Entonces, mata a un montón de gente. Y la población actual en Camboya es bien joven. ¿Ya? Es Bien joven. Sí. ¿Verdad? Hay mucha juventud. La Mucha repercusión juventud, de ¿ya? ese. Por lo menos el 35% de la población es joven. Sí, pues. Entonces, ahora, por ejemplo, Camboya, Tailandia, es el corazón, dice, de ¿cómo decimos en español? De lo que no es original. De lo chafa, decimos. De lo chafa, decimos. Bueno, Yo quería decir la palabra que de lo la palabra hechizo. que se usa. Ajá. Entonces, ahí está el corazón de todo eso. ¿Ya? Porque mire, lo que usted... Lo genérico, diría alguien. Digamos, usted, digamos, todo lo que viene de aquí, lo curioso, viene de por allá. Sí, pues. Entonces, pero son países que hay desarrollo tecnológico, ¿ok?
porque la tecnología, Japón, ahí nomás cerca, Sí, ¿verdad? pues, ajá. Corea, China, ¿verdad? Mucho desarrollo. Pero esto hace que de alguna manera, no solo por cuestiones religiosas, estos pueblos se vuelvan ignorantes del evangelio, Sí, pues. ¿verdad? De alguna manera, quizás también el régimen político contribuye a... Todo un sistema político, pues es un ecosistema. económico, Exacto. todo eso aísla a la gente, ¿verdad? Sí, pues. De esto. Entonces, hay mucha necesidad del evangelio, hay mucha necesidad. Es decir, aun cuando decíamos en el camino, hay presencia de misioneros ya, hay anglosajones, hay latinoamericanos, hay de Corea, del sur, pero todavía hay necesidad. Todavía Camboya califica como un pueblo no alcanzado. Sí, pues. No digamos así, Laos, que está ahí nomás y es menos población Exacto. cristiana. Vietnam, Sí, que aun pues. cuando en Vietnam hay catolicismo, es fuerte el catolicismo, pero no hay movimiento, ¿verdad? De No hay mayor iglesia, incidencia. no se ve. No se Sí, ve, pues. ¿verdad? Y me imagino que ya al momento de ir internamente en el país hay todavía sectores donde definitivamente uno se Sí. da cuenta que Sí. no están alcanzados. Fíjense que platicábamos con un amigo camboyano de una estrategia para ganar vietnamitas y estamos orando y pensando aún en esto. Él decía, traer cristianos vietnamitas que vengan a Camboya porque como allá en Vietnam no les permiten, ¿verdad? La iglesia es más perseguida. Ujú. Entonces vienen a Camboya, aquí los entrenamos y los mandamos a ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Tailandia. Tailandia es el corazón de la prostitución. Sí. O sea, ahí, Bangkok. y especialmente la prostitución infantil. Ya muchos extranjeros, como decimos, viejos, llegan allá buscando niños, niñas, ¿verdad? Sí. Y es muy común esto, es fuerte ese pecado. ¿verdad? Sí. Tremendo. Yo creo que, como bien decía usted, es una de las áreas donde el reino de las tinieblas se ha establecido de una manera fuerte, Sí. hermano Randolfo. Pero de tanto que pudiéramos hablar, vuelvo a repetir, nos gustaría que pudiéramos dialogar un poco, hermano Randolfo, con una problemática que vemos aquí nosotros, y yo creo que usted es una persona que nos puede ayudar mucho al respecto. Cuando hablamos del reino de los cielos, hermano Randolfo, cuando hablamos de la predicación del evangelio, hablemos del mensaje de Jesús en nuestro campo aquí. Vemos iglesias amigos, iglesias bautistas, iglesias asambleas de Dios, iglesia evangelio completo, profecía universal, y así se me va la tarde mencionando no sé cuántos nombres más. O sea, que Parece un menú de restaurante. Hay Vemos para escoger. de 90 a 96 iglesias evangélicas por cada parroquia católica. Y cada denominación predica tener la verdad. Y estamos entorpecidos, peleándonos entre nosotros por cosas secundarias, hermano Randolfo, cuando hay un mundo por alcanzar. Exacto. Y el mensaje que nosotros queremos dar es, familia, el reino es más grande, el reino no es tu denominación. Exacto. Ahora, cuando hablamos de denominacionalismo, hermano Randolfo, y vamos ya a la hora de la verdad, que yo lo veo como gente que está en la primera línea, hermano Randolfo, en la realidad de la expansión del evangelio. Yo creo que aquí el diablo nos tiene dormidos. Pero cuando vamos al campo, hermano Randolfo, en la primera línea, creo yo que es un chiste, pienso, el tema del denominacionalismo. Pero, ¿cómo ve usted eso? Sí, es un tema bastante, en algún momento, como digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, mejor dicho. Venía la primera vez viajando de Camboya para acá, llego a Los Ángeles. O sea, hay una gran diferencia en venir en un avión del sudeste asiático para Los Ángeles o para Estados Unidos. El servicio y todo eso muy diferente, la gente muy diferente. Pero cuando ya abordo el vuelo de Los Ángeles para Guatemala, ¡guau! Totalmente, hasta, quizá uno puede decir, hasta choque cultural sufre uno ahí, ¿verdad? Entonces, porque uno ya está acostumbrado allá. Pero lo que me llamó la atención es que yo vengo en un espacio de... Yo voy en medio, una persona acá y una persona acá, 3 personas sentadas ahí. Entonces, pero estos dos estaban discutiendo con un asunto ahí religioso. Y entonces el uno era evangélico
y el otro como que era, no sé si católico o alguna de estas religiones ahí, no sé, estaba. Y entonces, pero el punto es que venían discutiendo qué significaba la palabra aleluya. Y entonces esa era la gran discusión, la palabra aleluya, ¿verdad? Es que vos no me explicás y yo ahí en medio escuchándolo, ¿verdad? Ustedes. Y, entonces, y mi mente, esta gente, miren lo que los tiene preocupados, pues decía yo. Entonces, y ellos ahí platicando y discutiéndose, ¿verdad? De repente me tiran la chibolita a mí. ¿Y usted qué piensa? Me dicen, ¿no? ¿Y usted qué piensa? Entonces, yo les digo, miren, primero me presento, les digo, vengo de Camboya. De Camboya. ¿Y qué hace allá usted? ¿Qué hace allá? Bueno, como los miré discutiendo, pues estoy predicando el Evangelio de Jesús. Hombre, usted sí está haciendo lo que debemos hacer. Usted, mire, les cambié el tema. Les cambió el tema. Sí, pues. Exacto. Entonces, como dice un cantante por ahí, ¿verdad? Que a veces estamos perdiendo el tiempo en discusiones que no nos conducen a nada. Recientemente inauguramos un templo allá en Campo. Y es interesante porque la gente ahora el templo lo usa como referencia. Y dice, ¿saben cómo dicen? Mi casa está allá por el templo de Jesús. Interesante. Allá por el templo de Jesús vivo. Allá por el... Entonces se está volviendo punto de referencia. Sí, pues. El templo de Jesús. No es la iglesia Amigos. Exacto. El templo Amigos, aunque ahí dice templo evangélico Amigos, pero la gente no maneja esas ideas o pensamientos en el sentido de denominacionalismo. ¿Por qué? En Camboya o eres budista o eres cristiano. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, una vez llegamos a un lugar donde tenemos un estudio bíblico y en la casa de esta familia, en la pared, ellos hicieron una cruz roja, una cruz pintada en rojo. Y entonces me llamó la atención. Y luego allá en un poste, otra cruz roja. Pero como estamos en medio de una cultura que es mera así... Sincretista, ¿verdad? Sí, sincretista, ¿verdad? Y amuletos y esa cuestión. Dije, ¿no será que estos hermanos están pensando así? Entonces, junto con la pastora líder, le dijimos, bueno, hermana, ¿por qué ellos pintaron una cruz? ¿Y sabe qué respondieron? Queremos que los vecinos sepan que ahora nuestra familia está siguiendo a Cristo, al Jesús de la cruz. Sí, pues. O sea, no existe eso, yo soy bautista, yo soy amigo. No. Aun cuando sí enseñamos que tenemos que tener identidad. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pero la gente no maneja, no se enreda en esas cuestiones denominacionalistas. Y es más, en forma personal siempre he insistido, estamos en Camboya predicando a Jesús. Exacto. No estamos predicando una denominación. Exacto. ¿Verdad? Y el misionero, vaya donde vaya, tiene que entender eso. Sí. Va a predicar a Jesús. Es más, la idea es, vamos a Camboya a vivir la vida en Cristo en aquel contexto. Exacto. Y tengo que esforzarme, tengo que caminar en esa dirección, ¿verdad? Yo no estoy en Camboya como el que sabe todo el evangelio, ¿verdad? No. Estamos allá siguiendo a Jesús, porque si dejo de ser un seguidor de Jesús allá, como muchos misioneros que han terminado siendo budistas o islámicos, ¿verdad? Han renunciado a su fe. ¿Por qué? Porque han dejado de vivir o de ser seguidores también del Señor, ¿verdad? Exacto, excelente. Y yo creo que eso nos trae a la reflexión, hermano Eddie, que lo importante que es, nuestra identidad está ahí. Pero creo que en este tema, hermano Randolfo, nosotros observamos y analizamos, por ejemplo, el informe de la USANA y nos damos cuenta que iglesias que están entendiendo esa esencia son las iglesias que están impactando. Sí. O sea, hermanos que están entendiendo iglesias que probablemente tienen menos institucionalización, según la USANA, son las iglesias que están alcanzando los lugares inalcanzables, o sea, los no alcanzados. Entonces, yo creo que vale la pena que como iglesia hoy reflexionemos en esa parte. Sí, yo creo que, y uno de los puntos de comparación, como ya usted lo decía, ¿no? Este es un tema importante. Uno de los puntos de comparación surge al ver
al ver nuestra realidad aquí, ¿verdad, hermano? Porque la verdad es que nuestra realidad aquí, yo creo que el ejemplo que usted pone de la discusión en el avión, yo pienso que ejemplifica casi a la perfección lo que muchas veces vivimos aquí, preocupándonos o discutiendo o perdiendo el tiempo por cosas de mucha menor importancia que alcanzar al perdido. Fíjese, hermano Eddie, que una de las conclusiones a las que yo he llegado desde hace años atrás con la iglesia en Latinoamérica, por decir algo, ¿verdad? Es que el diablo, la tentación del diablo para la iglesia de este lado del mundo es hacer cosas que no son malas. Entretenerla haciendo cosas que no son malas, pero que no es necesariamente lo que Cristo espera que la iglesia esté haciendo. Sí. Yo creo que esa es la tesis principal de este lío. O sea, yo lo veo como un conflicto, hermano Randolph, y lo hablamos un poco fuera de cámara. Yo creo, y siempre nos dirigimos a pastores, líderes que nos escuchan, que nos ven, y no nos da miedo decirlo, porque yo sé que tal vez puede ser un poco incómodo, ¿verdad? Pero necesitamos revisar el quehacer de la iglesia. Yo creo que hemos perdido, y como bien lo dijo usted, el diablo nos tiene dormidos, nos tiene entretenidos en cosas secundarias que no son malas en sí, pero no es la esencia. Y lo principal que tiene que ver con que alguien conozca y tenga, que Dios lo puede llevar a la orilla para su encuentro con Jesús. Esa experiencia de gente llevando gente a Jesús es una experiencia que se está perdiendo. Exacto. Estamos haciendo gente seguidora de mi iglesia o gente afín a mi iglesia, pero no discípulos de Jesús. Sí, es como que cada quien, en algún momento lo hemos hablado acá también, que como cada uno de nosotros está cuidando su puestecito nada más, es como el changarro que tiene ahí en el mercado, es como cuido mi puestecito, pero no colaboro con el otro. Estableciendo mi propio reino. Exacto, o sea, se ve más como una competencia. O sea, como que ¿qué hizo la iglesia de la cuadra, de la otra cuadra? Pues vamos a hacer algo mejor, ¿va? Ya, ¿o qué está haciendo la otra iglesia? Pues vamos a hacer algo más que tenga más punch, por ejemplo, ¿va? Y no se ve muchas veces en nuestro contexto evangélico aquí en Chiquimula. Hablemos de Chiquimula, hablemos del contexto que nosotros conocemos. Sí. Hay que hablar de la casa. No vemos nosotros signos de que el liderazgo de las iglesias, por ejemplo, haga esfuerzos porque se requiere esfuerzo, ¿no? Haga esfuerzos para unirnos, para trabajar unidos, ¿verdad? Usted, ya, o sea, cada quien esté enfocado en su rollo, ya en su asunto, pero no hay un trabajo colaborativo para alcanzar al perdido, ¿va? Cuando eso debería ser, a nuestro juicio, ¿verdad? Una de nuestras prioridades. Y alcanzar al perdido con el mensaje, que las personas vivan la experiencia de encontrarse con Jesús. Ahora, por otro lado, yo veo iglesias, porque, mira, pues cuando uno viene de aquel mundo y ve el panorama de la iglesia de este lado, la verdad es que uno lucha, bueno, es que esto no debería estar funcionando así, ¿verdad? Y a veces uno cae mal. Sí. Sí. Uno cae mal, ¿verdad? Porque, bueno, y que se cree, pero uno está viendo la realidad de la iglesia. Exacto. Porque el que está adentro no se da cuenta a veces. Muchas veces, ¿verdad? sí. Entonces yo veo, por decirlo así en forma que no golpee mucho, ¿verdad? Yo veo a una iglesia con una agenda bien llena. ¿Verdad? Ocupada. Bien ocupada. ¿Ya? Entonces, y hablamos de cambios, o hablamos de hacer ajustes. De eso no se le puede hablar a una denominación, ¿verdad? Porque ya tiene estructuras definidas, porque ya tiene criterios, porque ya tiene programas, y no se abre. Entonces, es problema, ¿verdad? Porque la iglesia se ha institucionalizado tan fuertemente. Sí. Que ha dejado de ser un órgano vivo, como lo dice la Biblia. Ha perdido el crecimiento orgánico. Sí. Y ya más la institución. Se vela más por la institución, se vela más por la personería jurídica, por ejemplo, que por el crecimiento de las personas, ¿verdad? Usted? Sí. Ya hay yo ahorita que usted dijo eso de hacer ajustes o algo así, ¿verdad? Me recordé de un escritor, Lucas Magnin,
y él escribió un libro que se llama Las 95 Tesis para la nueva generación. Y me llamó la atención porque precisamente hay una tesis que él dice eso, que tocar los ladrillos de nuestro edificio teológico no va a hacer que nuestra denominación desaparezca. Pero muchas veces es lo que nosotros pensamos. No, ¿verdad? Esto está así desde hace años. Pero si la reflexión bíblica y guiados por el Espíritu nos lleva a hacer ajustes, a tocar ciertos ladrillos, ciertos componentes que han estado así por años, pero que requieren cambios, deberían de hacerse, ¿verdad? O sea, el Señor para eso nos tiene en su iglesia, ¿verdad? Pero muchas veces da miedo, da pánico eso, ¿verdad? La otra cosa que estaba pensando es las formas o los métodos que se usan para la predicación del Evangelio. Buen punto también. Por ejemplo, en nuestro contexto asiático, allá en Camboya, gracias a Dios, el gobierno no permite el evangelismo en masa. Y óigame que dije, gracias a Dios. Sí. ¿Verdad? Usted es de los míos, hermano. Yo tengo lío con él, Vamos he sido del equipo. criticado, pero ahí le cuento después. Porque miren, pues, por ejemplo, en nuestro contexto acá, una X iglesia monta un evento evangelístico Ahí está. donde invierte 20,000 quetzales. Exacto. Invita a este grupo, invita a este dúo, invita a dirigir el culto, yo a veces pienso, O sea, son invitan hasta para inversiones. recoger la ofrenda, quieren invitar a los hermanos, Son ¿va? inversiones Ajá. grandes. Y traen a mismos evangélicos a que vengan al culto, porque si no, no se va a mirar mucha gente, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo no voy a decir se invierte, se gasta un montón de... Y es dinero del Señor, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, y no hay nada de resultados. Pero como decía una hermana por ahí, pero estuvo bendecido el culto, me dijo, yo era pastor. Entonces le dije yo, hermana, ¿y qué significa eso que estuvo bendecido el culto? Le dije yo. Y me dijo ella, yo no sé, pero estuvo bendecido. Hubo dúo, hubo cantante. Nos gozamos. Se van. Entonces, pero así está. Entonces yo veo como un adormecimiento. Amén. Y a menos que pase aquel mensaje, ¿verdad? De Ageo, estaba mirando la semana pasada, cuando dice que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, ¿no? ¿Recuerdan? Lo despertó para... Es tiempo de edificar. Exacto. ¿Verdad? Dice que el pueblo no decía, no vamos a edificar. Ellos decían, no es el tiempo. Interesante. Interesante eso. Sí, ¿verdad? Dice que habían tenido 14, 18 años de pasividad, que habían regresado del exilio, Sí, pues. ¿verdad? Y entonces dice, ellos no decían que no lo iban a reconstruir. Y entonces dice que le dijo el Señor, es tiempo de que ustedes vivan en casas Artesonadas. artesonadas. Y mi Y casa. mi casa está desierta. Exacto. Y ellos decían, es que no es el tiempo. Sí, pues. Interesante. No decían que no lo iban a hacer. Y entonces dice, esa es la peor respuesta que puede haber. Sí. ¿Verdad? No es que se niegan, sino que ahora agarran la excusa del tiempo. ¿De cuánta gente dice? No, es que todavía no es el tiempo. ¿Verdad? Pero como el tiempo es hoy. Sí, El tiempo exacto. es hoy, ¿verdad? Y el tiempo Amén. que tenemos es hoy. Pero lo que nos debe de mover es esto. Jesús, ¿verdad? Su reino. Que su reino se establezca en la tierra, que el hombre le adore a él. Dice en 1 de Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos entiendan que solo hay un Dios, Amén. ¿verdad? Y a él tenemos que adorarle. Yo creo que cuando entendemos esa frase específicamente, hermano, yo creo que las cosas cambian. Me llamó mucho la atención en el informe y el estado actual de la Gran Comisión de Lausana. No recuerdo exactamente el término que utilizan, pero son las iglesias libres, las iglesias independientes. Iglesias independientes. Evangélicos O sea, independientes. evangélicos independientes en el centro de África. Sí. En el centro de África. Y África subsahariana. Exacto. Y encontramos también la iglesia china. O sea, la iglesia clandestina, ¿verdad, hermano Randolfo? En donde los mayores avivamientos se están viendo allí. Sí. En donde la burocracia cristiana no está presente. Y hay un Gracias análisis. a Dios. Sí, y hay un análisis que hacíamos de eso en un episodio anterior precisamente, y es algo que yo creo, les hablábamos con el pastor acá, Carlitos, de que es algo que yo creo que Dios nos está hablando también al ver esto, ¿verdad? Usted, porque veíamos que, por ejemplo, el Partido Comunista en China no permite que se armen redes. Sí, sí, sí. Ya redes, o sea, sí usted puede predicar en su iglesia, pero únicamente se pueden reunir ahí.
en un lugar donde puedan ser monitoreados en cualquier momento y Exacto. no me van a hacer una asociación de iglesias o algo así, una red de 30, 40 iglesias, ¿verdad? El No. representante legal. Exacto. Entonces, pero dice que precisamente esa forma, esa limitación puesta por el gobierno ha sido también una herramienta que ha servido para que la iglesia china crezca de una forma orgánica. De manera, dice que los chinos saben, que el cristiano chino sabe sufrir quizás mucho más que nosotros. O sea, tiene una experiencia viva del sufrimiento y eso también entendiendo el sufrimiento bíblico, ¿verdad? El que habla la palabra. Claro. Y quizás lo entiende mejor que nosotros, los latinos, por decirlo así, ¿verdad? Miren, como dijimos, y vuelvo a repetir esta frase yo, tenemos mucho de lo que pudiéramos hablar, pero antes, hermano Eddie, ¿por qué no hacemos por ahí un saludo especial? Hay mucha gente que nos está viendo por ahí y tenemos gente conectada. Nuestro hermano Juanito Alonso, saludos hermano Juan, gracias por estar con nosotros. También nuestro hermano Ovidio Rivera, Saludos, hermano. saludos nuestro hermano David Chacón, hasta Ipala. Saludos, hermano especial. David. Dios le bendiga. Gracias. Hermano Luis Alfonso Marín, eso es en Morales y Zabal, si no estoy mal, ¿verdad? O es Ahí. en Río Hondo, ¿no? No, yo creo que es en Morales que está nuestro hermano. Nuestra hermana Marisa también, saludos también al pariente, a William Vidal, también, pastor, los que nos ven a través del canal. Sí, ¿Alguien es- más ahí, pastor? Sí, tenemos hermano Ricardo Solano, el plan del morro, si no estoy mal. Dios le bendiga, hermano Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Zulema Siramagua Arroyo. Gracias por Mi estar con familia nosotros. también está Su viendo ahí en familia el está canal. en el sí. canal. Ujú, Por cierto, ujú. su suegra es fiel Fieles, oyentes. oyente y televidente del programa. Ah, Un pues, saludo Muchas, a su muchas hermana. gracias Ahí a está. todos los que nos están escuchando también a través de Radio Alternativa. Gracias Sí. por estar con nosotros hoy. Y pues sigamos en la conversa. Bien. Hermano Randolfo, vamos a ir a otro puntito que quisiéramos hablar que también hiere susceptibilidades. Tal vez el pastor nos pone por ahí el dato, pero tenemos un dato interesante, el cual creo yo es digno de reflexionar, es digno de observar, que tiene que ver con la concentración de misioneros a nivel mundial. Esto es algo que nos debe de llenar de preocupación. Es algo que, vuelvo a repetir, hiere susceptibilidades, pero creo que con mucho amor y con mucha paciencia tenemos que entender algunas cosas. Y uno de los puntos principales es, hermano Randolfo, usted nos va a ayudar mucho en esto. Solo el 3% de los misioneros internacionales van a los no alcanzados. Vea que hoy ya subió. O sea que antes era Antes menos. Ujú. Ahora, podemos decir, dato interesante, de los 450,000 ¿sí? Misioneros que existen en el campo hoy en día, según la USANA, 450,000, solo 15,000 misioneros están Entre los no alcanzados. Entre los en no alcanzados. 3,340 millones de habitantes. Eso incluye muchos sectores de China, por ejemplo, India. O sea que ahí todavía el número Exacto, se reduce. y porque estos sectores son- de prácticamente muchos sectores del sudeste asiático. Ujú. donde usted está. Pero el dato preocupante es este. Para 4,570,000 personas, tenemos 435,000 misioneros. Y que ya se consideran alcanzados. O sea, Esos que hay sectores el donde ya- 97% de los misioneros está en países alcanzados. Ahora, ¿por qué digo seguir en susceptibilidades? No vamos a decir que X misionero no está haciendo una labor buena, como usted ya lo dijo. Pero por favor, tenemos el 97% de gente Sí. que podríamos tener. Y hay un dato, creo que estaba por acá. Bueno, leyendo la información que tenemos acá, 3% de misioneros van a los no alcanzados, que forman el 40% de la población mundial. El 97% de los misioneros son enviados a personas que ya tienen acceso al evangelio. Se envían más misioneros a Europa que a Asia, ¿ya? ¿Por qué? Pero Asia tiene el 60% de la población. Sí, ese es el Ahí detalle. empiezan los contrastes, ¿no? Mientras Asia tiene el 60% de la población, Europa tiene el 10%. Pero se envían más misioneros a Europa que a Asia. Y aquí está un dato que me explotó la cabeza. Enviar un misionero a Europa cuesta 10 veces más que enviar uno a Asia. O sea, con el dinero, con los fondos que usted envía a un misionero a Europa, envía 10 a Asia. O sea, Sí, sí. ¿cuál es la parte que no... Nos tiene dormidos ya. Ajá, bro. o sea, que no estamos entendiendo para que estos datos sean los datos con los que contamos hoy.
Sí, yo creo que ha sido un fenómeno que se viene discutiendo no solo aquí en el programa, sino en muchos lugares. Y es que, miren, pues lo que yo estaba pensando es, salir de la comodidad, ¿verdad? No es fácil. Ya, La otra cuestión, hoy en día está de moda querer ser misionero o hacer misiones. Y aún transculturales, ¿verdad? Fíjese, pues, hay un movimiento, se me olvidó, pero aquí en Latinoamérica, que tiene que ver con mover jóvenes a los campos de misión. Se hace cada año. Aquí hay en Guatemala, lo olvidé. Ellos se comunicaron conmigo en Camboya y dijeron, estamos trabajando, ¿cómo se llama esto? Movilización de jóvenes. Sí, entonces han ido a Colombia, han ido a lugares así en las Amazonas. Bueno, se comunican conmigo y me dicen, estamos capacitando jóvenes, ¿verdad? Entrenando jóvenes y tiene que tener una práctica. Entonces estamos buscando pueblos en Asia, en el sudeste asiático, y no sabemos si con ustedes podríamos hacer algo. Sí. Entonces nos podría ayudar con un presupuesto y todo. Entonces les mandé toda la información. Y cuando pregunté, ¿verdad? ¿Hay algún candidato? Nadie se interesó en ir a Camboya. ¿Qué pasa? Todos agarraron Europa. Y me hizo recordar, estuve un tiempo en Nicaragua. Estamos hablando 95, 2001. Estuve en Nicaragua sirviendo allá. Y un día una hermana nicaragüense se acercó y me dice, mi hija quiere ser misionera, me dijo. Pero ella quiere ser misionera en Suiza. Entonces vamos a orar que Dios la mande a Suiza, me dijo, ¿verdad? Entonces, eso de misioneros así va. Y parece chistoso, pero sí. Hay agencias, hay grupos que están trabajando de esa manera. O sea, enviar misioneros, dicen que Dios los llamó. Por ejemplo, están en una escuela. Yo supe de un obrero que estuvo en una escuela, no sé si más de 1 año o 2 años, y se fue a un país de Europa, ¿verdad? Y solo estuvo 3 meses. Sí, pues. Y a los 3 meses regresó. Ya decía que era misionero. Sí, pues. O sea, ¿qué hizo en 3 meses en un campo de misión? Sea Europa, sea Asia, ¿qué hizo? Donde sea. Entonces, como que no estamos administrando bien los recursos que nos da, por un lado. Por otro, es que, mire, pues, irse a Camboya, por ejemplo, irse a Laos, irse a Vietnam, ir a una de las islas ahí de Indonesia a hacer obra misionera, allá refundido, nadie te conoce. O sea, eso me va a meter en conflicto. ¿Conflicto de qué? Tengo que aprender un nuevo idioma. ¿Verdad? Tengo que aprender a comer otras comidas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en algún momento también, si vas de misionero a Europa, de Guatemala, de Centroamérica, como que tu nivel sí. se sube, ¿verdad? Y muchos andan buscando el estatus. El estatus. En cambio, si te vas de misionero a Vietnam, allá, tu estatus. ¿Quién te menciona? Ajá. Sí. Eres un cero a la izquierda allá, ¿verdad? Entonces, es cuestión de qué. Y la verdad, hermano, es que cuando uno ve, muchos fondos se dedican a esto. Ya muchas veces el contexto misionero es como, quiero ir a conocer, ¿va? Ya, o sea, quiero ir, no sé, ir a tomarme un par de fotos para Instagram, sí. Ya, porque quiero ir a conocer un lugar instagramiable por allá o algo, un lugar así. Y muchas agencias se dedican a reclutar gente que realmente no tiene una vocación o un llamado misionero. Llamémosle turismo misionero. Sí. Buen punto. Turismo misionero. Y hay gente que hace incluso giras por iglesias recaudando fondos, ¿ya? Y muchos estamos invirtiendo en eso y no en la verdadera labor misionera, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente yo pienso que es un contexto triste y debemos ser más críticos, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, más críticos. Yo creo que nos podemos tomar un par de datos, hermano Randolfo, que usted nos puede decir. Por ejemplo, tenemos la gran bendición, por ejemplo, el movimiento Lausana es una gran bendición. Entendemos los países. Obviamente aquí hay algo espiritual primero, ¿no? Usted que tiene que ver con el llamado. Hay un llamado general, obviamente, a todos.
pero entendemos un llamado específico. Sí. Pero cuando hablamos de esto, hermano Randolfo, y entendemos en nuestro intelecto la necesidad y nos enfocamos en los no alcanzados, hoy en día existen las conexiones, hermano Randolfo, para poder tener acercamiento en naciones. Existe. ¿Cómo está ese panorama allá hablemos de Asia? Sí, yo creo que sí hay redes, ¿verdad? O hay alianzas estratégicas que se le llama. Por ejemplo, en Camboya hay movimientos de los coreanos, hay movimientos de gente de iglesia de Singapur, ¿verdad? Grupos de Estados Unidos, ¿verdad? Que llevan a gente a experiencias transculturales a corto plazo, pero que luego como resultado de esto vienen obreros por más tiempo. Yo he conocido a jovencitas salvadoreñas, por ejemplo, que llegan a trabajar con un misionero allá de campo por un año y luego después de un año que tuvieron esa experiencia allá, regresan ya con familia para servir de tiempo completo en Camboya. Entonces, esto suena más formal, ¿verdad? Esto suena más incondicional también, porque el asunto es que cuando vas a un pueblo no alcanzado y en este lado del mundo, creo que la incondicionalidad es importante. Para si de veras eres llamado a servir. Ahora, fíjense que el concepto de llamado para mí ha cambiado después de estos años en Camboya. Me imagino. ¿Verdad? Porque muchos nos han hablado de cuestiones muy así, a veces emocionalistas, ¿verdad? Uh-huh. Que si sos llamado tenés que sentir algo ahí, ¿verdad? O como dice alguna señal ahí. No, yo el llamado ahora lo veo más como el resultado de un seguir a Cristo. De estar siguiendo a Cristo. Uh-huh. Y que llegaste al punto natural. Y que al final te llevó hasta ese punto. ¿Por qué estás allá en Camboya? Por seguir a Cristo. Por estar siguiendo a Cristo allá. Estoy siguiendo a Cristo allá, estoy viviendo en Cristo allá. ¿Verdad? Ahora. O sea, en el proceso de madurez llega ese punto del dejarlo todo. Como dice, un punto sin retorno. En los vuelos, ¿verdad? Sí. Ya el avión avanzó, ya no puede retornar. Entonces, y lo importante de esto, pienso, es de que surge en un proceso de crecimiento natural. Uh-huh. O sea, natural. Mediante usted va madurando en Cristo, sí. El proceso se va dando. Dios lo va guiando. Sí. Y es así como se da, ¿verdad? Así es. Entonces, pero iba a agregar la incondicionalidad. En tu seguir a Cristo, si no has llegado al punto de ser incondicional, todavía te falta. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué aspectos duelen al estar en un campo de misión allá refundido al otro lado del mundo? Que un ser querido se te muera. Sí. Y no puedes moverte. No puedes venir a Centroamérica, ¿verdad? Es interesante, fíjese que en esta vida misionera se maneja lo que es el duelo. Y dice, uno vive el duelo antes. Sí, pues. Nosotros estamos en el campo de misión. Fue primero mi suegro, el papá de mi esposa, que murió, ¿verdad? Luego mi papá murió. Y para mí, en mi caso fue que no pude venir, ¿verdad? No, bueno, ni ella tampoco pudo venir, pero lo que quiero decir es que pasó más de un año que estaba allá, mi papá había muerto. Y cuando yo vengo acá y voy a la casa de mi papá, pues, o sea, fue extraño. Pero yo ya había vivido el duelo. Sí, desde que me fui la primera vez. No sé si la separación. Aun cuando mi papá estuviera acá, pero yo estaba separado de mi papá, de mi mamá. Entonces se vive un duelo. Y cuando vengo yo, quizá mi familia pensó que yo iba a reaccionar diferente, pero yo ya había pasado ese duelo, entonces fue extraño lo que sentí. Sí sentí la ausencia, ¿verdad? Pero fue muy diferente. Entonces cuesta explicarlo. Pero la incondicionalidad es importante. Si vas a seguir a Cristo y no está... Una pregunta que yo he hecho en mis prédicas y en las enseñanzas, ponencias o como quieran llamarles en las iglesias es, yo les pregunto esto y algunos se enojan. Por ejemplo, si Cristo te llama para irte a África, ¿te irías? Y mucha gente se queda así. Y algunos me dicen, no, yo no me voy.
Entonces yo les digo, gracias al Señor que no te está llamando. Gracias al Señor que no te está llamando así directo que te vayas. Porque entonces no hay incondicionalidad, no hay disponibilidad de la iglesia. Sí. ¿Ya? Realmente. ¿Hasta dónde llega el compromiso? Hay un mar de dudas ahorita. Pero, por ejemplo, ahí entraría con esto que usted nos está diciendo. ¿Realmente estamos siguiendo a Cristo si no somos incondicionales? Esa sería una buena pregunta para todo el creyente que está en una iglesia, ¿no? Yo creo que son 5 minutos en donde literalmente el Espíritu Santo está hablando a través del programa y a través de nuestro hermano. Son 5 minutos ahorita que este tema vino. Yo creo que algo es una perla, hermano Randolfo. Es una perla de gran precio el escuchar esto. Yo creo que el pueblo de Dios que estamos viendo, nosotros estamos aquí, nuestra gente que nos está viendo, es digno de reflexionar. Sí. ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Exacto. Iba un misionero camino a África en aquel tiempo cuando se viajaba en barco. Y una persona se acerca a platicar con él y le dice, ¿hacia dónde vas? Voy a África. ¿Y a qué vas? Voy como misionero. ¡Guau! Pero ahí se comen a la gente. Ahí vas a morir de seguro. Y él respondió, yo morí antes de salir. La incondicionalidad, otra vez. Me impactó mucho, hermano Randolfo, esta parte del proceso. Llegamos a un punto en el avanzar que decidimos en realidad seguirlo, dejarlo todo. Un punto de no retorno, lo que usted decía. Es una bendición esto. Nos quedan pocos minutos. Bien dijimos que esto nos iba a costar un poquito, pero hermano Randolfo, en estos minutitos que nos quedan, aterricemos un poco hacia la iglesia. Sí, la iglesia de hoy. Hablamos un poquito de esto fuera de cámaras, pero ¿qué necesita la iglesia de hoy? ¿Qué necesitamos hablar? ¿Qué necesitamos dialogar entre nosotros? ¿Qué está haciendo falta? Una es... ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús resucitó y los discípulos estaban allá escondidos? Y dice la Biblia que ahí estaba Tomás, ¿verdad? Y Jesús llegó y le enseñó las manos, el costado, y dice, yo soy. Y esas palabras de la paz sea con ustedes, ¿verdad? El shalom. Y uno podría verlo como un simple saludo judío, ¿no? Pero al entender el significado de darles paz, ¿paz de qué? Yo siempre he pensado, paz de conciencia, paz de pensamiento. ¿Por qué? Porque aquellos tipos estaban luchando quizá con culpa, aunque quizá no se recriminaban el uno al otro, pero era obvio que ahí había culpa. Tenían sus traumas, ¿no? Sí, le fallamos, ¿verdad? No fue solo Pedro, pero Jesús no llegó recriminándoles. Jesús no llega ante la iglesia recriminándole ahora. Pero hay que retomar eso que Jesús, Exacto. que está en Jesús. La paz de conciencia, de mente, de espíritu. Uno. Otra cosa que me llama la atención ahí en ese pasaje es, dice, que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo que era necesario predicar en Jerusalén, y termina explicando la gran comisión ahí. Así es. Creo que es en Lucas. Pero me llama la atención. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Permitir que Dios les abra el entendimiento. ¿Cómo? A través de la palabra. No hay magia en esto, hermanos. No. Exacto. No es, yo pensé que iba a decir otro mensaje. No, es que tenemos que volver a la palabra. No es un evento sobrenatural. No. Tenemos que volver a la palabra y dejar que el Señor abra el entendimiento. Amén. ¿Ya? Ahora, pero necesitamos ponernos en la brecha. ¿Ya? Yo creo que aquí se hace más trascendente el mensaje del Señor cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Yo creo que eso es una conclusión propia. Creo que la iglesia latinoamericana
necesitamos profundizar más o tratar de entender de una mejor forma ese llamado del Señor. A todos. Sí. A todos. Esa sensibilidad Ujú. hacia el Espíritu Santo. Ujú. A ser discípulos de Jesús, hermano Randolfo. Volver a la esencia. No hay, como usted bien lo dijo, No hay no hay trucos. magias, no hay trucos. Ujú. No hay estrategia, o sea, no es un conjunto de estrategias, es simple, discípulos. Ujú. Sí, porque recuerdan el discípulo en Hechos cuando el Espíritu Santo toca el corazón y le dice que se ponga a la par del etíope. Sencillamente, yo creo que el Espíritu Santo trabaja con quienes le escuchan y le obedecen. Entonces, yo le digo al Señor, Señor, si algo no quiero perder, es esa sensibilidad a escucharte, Sí. pero también obedecerte, porque el asunto no es solo escuchar, yo soy bueno, no, hay que obedecer. Exacto. Y Felipe escuchó al Espíritu y se obedeció. fue. Entonces, Dios trabaja con los que le escuchan. No es como dice el canto solamente, ¿va? Dios trabaja con los que confían. No, Dios trabaja con los que le escuchan y le obedecemos. Así es. Eso es lo que el Señor está buscando. Amén. ¿Verdad? Que seamos obedientes. ¿Qué le dijo el Señor a través del profeta al rey Saúl? El obedecer es mejor Es que los mejor sacrificios. El y el holocausto. prestar atención que la grosura de los Así carneros. es. Entonces necesitamos ser una iglesia que escuche. El apóstol Pablo, él quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió, ¿verdad? Y entonces dice, y tuve por cierto, dice, que Dios, el Señor, me llamaba a Macedonia. Entonces, y miren, y podríamos viajar por el Nuevo Testamento, y la iglesia primitiva escuchaba al Espíritu. Es que nos hemos quedado con que el Espíritu Santo es sencillamente la tercera persona de la Trinidad y es Dios, pero Él habla. Así Amén. es. Él nos habla y tenemos que aprender a obedecer. Entonces, creo que el punto en el que nos hemos quedado como iglesia es que somos buenos para oír, pero no para obedecer. Amén. Gloria a Dios. Ya. Gloria a Dios, hermano. Yo creo que sin lugar a dudas el Señor está hablando a través de esta reflexión, hermano Randolfo. Yo creo que es necesario, los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, necesitamos volver, necesitamos acercarnos al Señor, necesitamos evaluar, revisar lo que estamos haciendo. Entonces nos quedan 2 minutos, pastor, palabras finales. Bueno, pues un privilegio poder tener esta conversación con el hermano Randolfo y conocerle y saber cómo Dios lo está usando en el sudeste asiático. Muchas gracias por venir aquí a Diálogo de Fe y Salvación. Tal vez en un futuro también se puedan dar otras oportunidades de conversación. Primero Dios. Creo que quedaron muchos temas pendientes. Hay un tema que está sobre la mesa y es la ventana 414. La generación o los niños entre 4 y 14 años, que es la generación o las edades más abiertas al evangelio en el mundo de hoy, Sí, pues. no solo en el sudeste asiático. Ujú. Entonces, y aún ahí en la USANA hubo una ponencia en cuanto a esto, Sí, ¿verdad? pues. Entonces, estamos trabajando fuerte en Camboya con esta ventana. Y es interesante lo que Dios está haciendo, levantando las nuevas generaciones Amén. para Cristo. Gloria a Dios. Una bendición, hermano Randolfo. Le quiero ser sincero. Una píldora del Señor a mi corazón. Gracias por este tiempo. Gloria a Dios Amén. por eso. Y Muchas gracias. que el Señor lo guíe Amén. a usted, su esposa. Sé que son muchos desafíos, muchas cosas, sus hijos, su familia, aspectos personales, tantas cosas. Pero de algo sí podemos estar seguros, es que Dios está con usted. Amén. Gracias. Y fíjense, así a manera de abrir un poquito el corazón, cuando uno viene del campo de misión, quisiera sentarse con personas que por lo menos estén listas a escucharle a uno un poquito, Sí, pues. ¿verdad? Pero a veces uno encuentra a la iglesia, al liderazgo muy ocupado, Sí, pues. ¿verdad? Pero el misionero, no solo nosotros, ¿verdad? Cualquier misionero en el campo, cuando regresa a su patria, una de las grandes necesidades es escucharlo, Sí, pues.
escucharlo. Amén. Gracias por el tiempo No, y el espacio. gracias. a ustedes, a usted. gracias hermano, gracias, Gracias. la verdad. Gracias. Muchas gracias por cedernos este espacio, este tiempo Con en su gusto. agenda. Y sin lugar a dudas, esperamos, sin lugar a dudas, que Dios hable a muchos corazones Amén. a través de esto. Amén. Así Muy es. bien. Gracias a todos. Entonces, esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron ahí. No los logramos saludar ya de último, pero muchísimas gracias. Gracias a Radio Cultural Amigos, Amigos TV, Radio Alternativa. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Y que Dios nos guíe. Así Son es. prea pro tiempo. ¿Sí? Esa es despedida. Eso quiere decir Dios te bendiga. Amén. Son prea pro tiempo. A Protrien Pro. Bueno, algo así. Gracias por haber estado con nosotros, apreciados hermanos. Y siempre pues queremos finalizar con nuestra frase. Y queremos recordarles que la verdad no solamente puede ser dañada por la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.